Llegamos este sábado de la tercera semana de Pascua al final del discurso eucarístico, el discurso del pan de la vida del Evangelio, del capítulo sexto del Evangelio según San Juan, que hemos venido meditando y considerando a lo largo de esta semana. Un discurso que, como vemos hoy, no tuvo gran éxito. Muchos de los oyentes dijeron, esta forma de hablar es dura, no podemos aceptarla. ¿Qué es lo que resultaba duro para los judíos que escucharon este discurso? La verdad es que no se trata tanto del hecho de que Jesús diga que hemos de comer su carne y beber su sangre. Más que este hecho externo, extraño tal vez en su formulación, pero que para la forma de hablar judía tenía un significado, lo que profundamente no pueden aceptar los que escuchan a Jesús es su pretensión de sustituir la antigua alianza, es decir, el instrumento por el cual Dios se relacionaba con Israel e Israel podía así acceder a la salvación que Dios le daba. Jesús sustituye esta antigua alianza y se presenta como la nueva condición de posibilidad mediante la cual los hombres pueden llegar a Dios. El nuevo instrumento de salvación. Esto es algo revolucionario para la fe de Israel. La clave para entender esto la tenemos en las siguientes palabras de lo que dice Jesús. Cuando le dicen los judíos, esta forma de hablar nos resulta dura, no podemos aceptarla, Jesús les dice, esta forma de hablar os hace vacilar, ¿y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Aquí está la clave de todo. ¿A qué se refiere Jesús a este subir a donde estaba antes? Se está refiriendo a ponerse, a situarse en una posición equiparable a la de Dios. Es decir, en Israel había habido muchos profetas, había habido muchas personas que hablaron en el nombre de Dios, personas excepcionales que fueron instrumentos de Dios para llegar a la salvación, pero Jesús da un paso más. Él no es uno de estos profetas, él no es un hombre cualquiera, por muy extraordinario que pudiese ser. Jesús se presenta a sí mismo, en realidad, con esta palabra, como Dios mismo. Como Dios mismo. Veréis al Hijo del Hombre subir a lo alto donde estaba antes, es decir, estar junto a Dios, ser Dios mismo. En el Evangelio de San Juan, cuando le condenan a Jesús a muerte, así efectivamente lo dicen, porque siendo tú hombre te equiparas a Dios. Efectivamente, esto es claro para los judíos y lo percibieron inmediatamente. Esta pretensión de Jesús de ser la presencia salvadora y definitiva de Dios entre los hombres, Dios mismo en una persona. Esto no les resultaba aceptable. La parte más conocida de este final del discurso eucarístico tal vez sean las reacciones ya de los discípulos más cercanos a Jesús. Jesús les ve vacilar y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Entonces Pedro toma la palabra y dice esta famosa frase, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios. En el Evangelio, según San Juan, no tenemos una confesión de Pedro equiparable a la que tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando les dice Jesús, ¿por quién me tenéis? Y unos que Elías, otros que un profeta de la antigüedad, y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esto en San Juan no lo tenemos, tenemos esta confesión de Pedro. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios. Es decir, aun sin comprender la profundidad de lo que les estaba diciendo Jesús, Pedro llega a la conclusión de que en esta persona está actuando Dios mismo. Hemos tenido unos días para meditar este texto del pan de la vida. Yo creo que es una invitación a profundizar en nuestra relación personal con Jesús. A ser conscientes que cada vez que accedemos al sacramento de la Eucaristía, hacemos verdad estas palabras de Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan, este pan come mi carne y bebe mi sangre, él habita en mí y yo habito en él. Estas son las palabras de vida eterna que dice Pedro. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si no es fuera de ti? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor ojalá nos conceda profundizar en esta confianza en Él,
no escandalizarnos como los judíos de la pretensión de Jesús de ser la salvación única ofrecida a los hombres, y vivir cada día con mayor amor nuestra unión con Dios en Jesucristo. Que Él nos lo conceda en esta jornada con esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.